que haya preguntas y respuestas y queremos presentarles también al equipo que ha estado trabajando, con el que van a estar trabajando este año también. Y sin más, ¿por qué no pasamos al video? That should be coming up very soon. Ya tendrían que verlo muy pronto. Estudio de panorama de los microseguros, edición 2022. Para lograr los ODS para 2030 es fundamental acelerar los seguros como un mecanismo de protección de riesgos. Dicho por Su Majestad la Reina Máxima, que es defensora especial ante la Secretaría General de las Naciones Unidas para las finanzas inclusivas para el desarrollo. Para liderar el mundo hay que lograr desarrollos seguros inclusivos. Al proporcionar conocimiento de mercado clave, este estudio de mercado de microseguros 2022 nos ayuda a dar datos críticos. Y finalmente, para poder acortar la brecha que tienen las personas ante los seguros inclusivos. Disponible a partir del 20 de abril de 2023. Great, thank you. Bien, gracias. Right, well, without further Bueno, ado, then, y sin I've given you más, a broad perspective con esto le about hemos dado una amplia perspectiva del that many of em, you will have already seen. estudio de Let panorama. me Han visto algunos de los briefly temas finance destacados. to you Pero antes de and hablar de estos transition hallazgos to claves, voy a pasarle la palabra a John Kenneth, talking to you quien nos about va a why estar the hablando de PNUD is so por qué interested in está insurance. tan So over to interesado you, Jan, and I el think you have some PNUD slides to share. So en at your leisure. Thank you. los seguros inclusivos. Catherine. I can just check that you can hear Muchas me. gracias, Catherine. I ¿Me can hear pueden you loud escuchar? and clear. Sí, te podemos Wonderful. escuchar alto y It's great to be fuerte. here today. Qué placer estar aquí con So ustedes, aquí not so much about the report para today, hablar un but to poco, talk no about tanto del informe, porque eso vas a hablar vas a hablar development tú, perspective as to why pero quisiera hablar shifts in de the market ciertos and desarrollos why insurance is important for en el business. mercado que ha habido para poder adaptarse a tener seguros más We inclusivos. wouldn't be working on insurance, risk financing, risk transfer if it wasn't for the fact that Porque insurance is nosotros no estaríamos trabajando en seguros si las finanzas no fueran transferibles. and how we see it, how we see this Y por eso es insurance importante ver cómo landscape nosotros podemos verlo, cómo podemos ver que one on esto one, enmarca nuestro and trabajo. how we see the landscape report as a Y total. también cómo nosotros podemos ver el informe Furthermore, de panorama y cómo esto nos for industry puede mostrar mejor la colaboración entre la to industria y support los insurance gobiernos and risk para que financing mejore la respuesta de microseguros o seguros and inclusivos. actually consider insurance as critical to Y development. nosotros So dentro del PNUD consideramos que los microseguros son GDP's críticos para poder lograr risk financing and esta seguridad risk financiera. financing facility. I think we'd probably look now in the last 10 Nosotros years. probablemente The podemos ver que en framework los últimos for 10 años, insurance development 10 años ha habido has foros really de quite evolved. I colaboración suppose one of the standouts has been y like the quizás uno de los estándares en estos Microinsurance foros de Network. colaboración en este rubro es Microinsurance Network. Sin embargo, antes no había For tantos, example, development pero ahora hay countries más y esto myself está included reflejando quizás have que las contributed personas que se encargan del desarrollo se han dado development cuenta que esto es insurance importante y es authorities, parte de and los not ODS. particularly well reflected even in the Sustainable Development Goals, Esto which were adopted in 2014 em, and launched in 2015. So we've seen se ve quite a reflejado dramatic también en shift los Objetivos de Desarrollo in the risk Sostenible. insurance and development community in the last 10 years. I'm just going to pick out a few of them. You'll know them. Yo les voy a comentar sobre algunos de ellos, quizás ya los Risk Insurance conocen, Development Forum, pero está el Foro de Desarrollo de Seguros que mencionó Catherine, where I que play a crucial co-crearon level on junto con el strategic finance PNUD and y yo policy fui development. copresidente de esta So co-creación. we have which is, it's an industry-led
Es un foro liderado por la industria. Es excelente para poder reunir a los líderes técnicos y los líderes superiores. Y después también tenemos la Sociedad Global de Seguros, tenemos otras alemanas en las que hay un enfoque estatal. Y después en 2015 se lanzó la conferencia climática en París y ahí se está hablando sobre las áreas del océano. Después en 2019 se creó dentro de la cumbre de cambio climático mundial y ahí también se creó esto, este foro para hablar sobre seguros. También el PNUD ha estado trabajando en eso. Nosotros tenemos un equipo dedicado justamente dentro de finanzas a seguros. Nosotros también tenemos recursos técnicos dedicados a eso que se lanzó quizás en el año 2021 y ya estamos trabajando en 19 países. Esto nos muestra dos cosas. Por un lado, en cada uno de los casos estamos trabajando con las industrias y también trabajamos con seguros inclusivos. Y por otro lado, también vemos que hay demanda. Ha habido 31 países que nos pidieron su apoyo, pero lamentablemente no tuvimos los recursos para poder asistirlos. Entonces lo que podemos ver es que nosotros tenemos las perspectivas por parte de los estados y por parte de los profesionales. Por lo tanto, sabemos que se necesitan estos seguros inclusivos. Hemos visto el informe de Microinsurance y lo vimos el año pasado como un testimonio de la colaboración entre los diferentes sectores y también a nivel nacional e internacional. Sabemos que tienen financiación de diferentes fuentes. Creo que es muy destacable que tienen participación de todo el mundo y esto se hace evidente justamente en eventos como este. Básicamente, esto destaca lo que yo diga, porque nos muestra el conocimiento sobre el mercado que nos proporciona este informe, que es importantísimo. Y además nos permite analizar lo que tiene que ver con el desarrollo dentro de los microseguros. Y quiero mostrarles una cosa, lo voy a hacer yo mismo. A ver si me sale. De hecho, utilicé el título del informe de desarrollo humano. Si no vieron este informe de la PNUD, creo que es importante que lo vean, porque es nuestro informe más importante de alto perfil, es lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años, así que les recomiendo que lo lean. El título es Momentos inciertos, vidas desordenadas. Y eso es importante porque nosotros tenemos que tomar esto en cuenta cuando pensamos en desarrollo. Y yo tomé tres temas del informe para contar la historia. Primero, el informe nos cuenta que las familias y las comunidades que viven en un entorno con incertidumbre, que hay muchas incertidumbres juntas, por ejemplo, qué le pasa al planeta, al medio ambiente, qué le pasa a la sociedad en general, el tema de la vida digital, la inteligencia artificial y después un aumento en la polarización. En estas tres formas nosotros vemos que hay cada vez más incertidumbre. Y acá vemos este gráfico. Esto nos habla sobre 14 millones de informes diferentes. Básicamente es la bibliografía que podemos ver y si utilizaron palabras para ver la negatividad que se observa. No los voy a aburrir con los detalles, pero es interesante ver todo lo que vemos. Vemos tantos sentimientos negativos en el mundo. Ven que en 1940 hubo un pico muy importante y después nosotros hemos visto otro pico incluso más alto que ese en los últimos años. Entonces tenemos un pico en la guerra y después tenemos otro pico en los últimos años. Después tenemos esto. Este informe busca el desarrollo humano en cada uno de los países.
Disculpa que te interrumpamos, Jan, pero no vemos la parte derecha de las diapositivas. Se ve solamente una parte. Si pudieras centrarla, te lo agradeceríamos. Ah, bueno. Voy a tener que hacer un poco manual. ¿Y si lo hago así, pueden ver todo? Sí. Bueno, entonces hagámoslo así para que puedan verlo. Y me disculpo. En la diapositiva anterior, en caso que no lo pudieron ver, fíjense en los picos. Los picos de negatividad dentro de el sentimiento de mercado, las condiciones de la sociedad. Vemos que cada uno de los años nosotros hemos visto que ha habido, de hecho, una caída en el desarrollo humano. Algunas veces sube, otras veces baja, pero vean que siempre había subido incluso durante la crisis financiera. La diferencia, por supuesto, la marcó la COVID-19. Esta es la primera vez que el desarrollo humano declinó en general. Y esto es muy importante porque si nosotros aunamos la COVID junto con el cambio climático y la crisis en Ucrania, las crisis alimentarias y la severidad de algunos cambios climáticos, este realmente fue una combinación, diría yo, catastrófica. Y les voy a mostrar mi última diapositiva. ¿Por qué es importante? Bueno, hay una aseveración en particular y una recomendación. ¿Por qué es importante de todo lo que hablamos? Este es un informe que se hizo sobre la seguridad de las personas en todo el mundo y nos mostraba que incluso antes de la pandemia, 6 de 7 personas se sentían inseguras. Esto es una estadística alarmante y esto se aseveró más se acrecentó más con la pandemia de COVID-19. Nosotros hicimos este informe en Washington, D.C. y nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Bueno, ciertamente los seguros son parte de eso y por eso necesitamos seguros, inversión, innovación, por muchos motivos que son obvios. Entonces me gustaría decirles que es por esto que ahí vemos claramente la importancia de los seguros, porque las barreras para el desarrollo ciertamente es la incertidumbre y el desarrollo es incierto. Por eso es importante tener herramientas como el informe de panorama del estudio de panorama de Microinsurance Network. Muchas gracias. Gracias, Jan. Yo sé que la gente ha estado preguntando si estas diapositivas van a estar a disposición. Ciertamente nosotros vamos a hacer una presentación que va a estar a disposición y les vamos a mostrar estos gráficos del informe de desarrollo humano. Gracias a los que mencionaron en el chat los nombres de dónde son. Esto es una muy buena forma para nosotros de saber quién está. Y esto nos honra tanto. Nos muestra la diversidad de los países que están interesados en este tema. Me gustaría empezar agradeciéndole a todos los que están participando hoy. Y quizás si pudiéramos pasar a la otra presentación, mi presentación. Quiero agradecerles a todos los que hicieron esto posible. No voy a llamar a todos por nombre, pero en particular lo que me gustaría es agradecerles a todos, a todas las organizaciones, que son más de 250 aseguradoras en 24 países, que nos dieron las respuestas sobre las que se basa este informe. Y hay otra gente que ha aportado a este estudio de diferentes formas en los diferentes años. Esto es muy importante para Microinsurance Network. Y esto empezó como un grupo de trabajo en el año 2002, un poquito más de 20 años atrás. Es una organización sin fines de lucro. Y a las primeras organizaciones que me gustaría agradecerles por su apoyo constante como asociados y colaboradores de desarrollo y como personas responsables por microinsurance en general y específicamente para el estudio de Panorama, es a la división
de Seguros del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, al PNUD y a su división de Finanzas y Desarrollo, que nos han dado no solamente financiación, sino que también nos ha ayudado a mejorar el trabajo que estamos haciendo y aumentar la visibilidad. Así que muchas gracias a Jan por todo este trabajo. También quisiera agradecerle a nuestros clientes emergentes que están ayudando con este trabajo. Ahora estamos en el séptimo periodo de apoyo de ellos, lo que permite que este trabajo sea un éxito. También a la fundación que es que son asociados nuestros. También a ION Filipinas, que se sumó el año pasado también. Queremos agradecerles porque han estado trabajando durante tantos años. Y la Federación de Seguros, que cada uno de los años nos proporcionan la versión en árabe de de este informe para que la gente lo pueda leer. Hay muchos, muchos más colaboradores. También tenemos al equipo de Microinsurance Network y también tenemos colaboradores en cada uno de los países. Por lo tanto, cada año nosotros trabajamos con los socios y trabajamos junto con ellos en todo el proceso. Y siempre tratamos de obtener los datos. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Creo que es bueno recordar por qué nosotros hacemos este estudio. ¿Qué es lo que hacemos, básicamente? Es decir, en general, 4,8 millones de personas en el mundo son consumidores emergentes. Ellos están dentro de la franja de ingresos medios a bajos, que ganan o que tienen un poder adquisitivo de unos pocos dólares. Y en estas respuestas que nosotros hemos obtenido, menos del 10% de estos consumidores emergentes están cubiertos por seguros. Y esto no incluye, por supuesto, la seguridad social. Y está basado el informe, por supuesto, en respuestas voluntarias. Nosotros obtuvimos respuestas del 100% de las aseguradoras que trabajan en algún tipo de seguros inclusivos en estos 4 países. Quisiera agradecerle a esos países en los que el 100% de las aseguradoras nos proporcionaron los datos, porque esto nos ha permitido tener estos buenos resultados. Muchas gracias a todos los que están involucrados aquí y cada uno de los años vamos a ver cómo suben las respuestas. Sin embargo, las respuestas varían por país y lo que sabemos es que hacer un seguimiento de la brecha de protección de las personas es fundamental para poder acortar esa brecha y generar esta resiliencia financiera. Ese es el objetivo del estudio de panorama. Veamos la siguiente diapositiva. Esta, gracias. Ahora, ¿qué es este estudio de panorama para los que estén menos familiarizados? El estudio panorama de 2022 nos muestra una visión del desarrollo del mercado inclusivo en 34 países dentro del año de referencia 2021. Esto se recolectó en el año 2022, pero se refiere a lo que sucedió en el año 2021. En 2022 pudimos añadir nuevos países y 3 de ellos lo hicieron por pedido de los supervisores nacionales de seguros. También lo reestructuramos. Nos enfocamos en los riesgos de las familias que están relacionados con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Nosotros trabajamos junto con el PNUD para ver cómo nosotros podíamos hacerlo lo más útil posible en cuanto a los usos de este estudio. Además, en cada uno de los capítulos nosotros hemos incluido especialmente la adopción de las mujeres, de los seguros inclusivos
y de los seguros en general que cubran los impactos del cambio climático. Y esto se debe principalmente que las mujeres están a más riesgo de sufrir los impactos. Y además, los impactos del cambio climático no solamente se experimentan a través de los cultivos, sino que también afecta a las personas en casi cada aspecto de sus vidas. Por eso es importante ver qué es lo que está afectando a las personas y cómo ha cambiado la oferta de servicios y el acceso a servicios en los diferentes lados. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora, ser inclusivos. Creo que vamos a empezar con un poco de definiciones. Nosotros hablamos de de microseguros y utilizamos seguros inclusivos de manera intercambiable dentro de este estudio panorama. Y quiero enfatizar que cuando se venden seguros inclusivos exitosos dentro del enfoque, nosotros buscamos los que se enfocan en los clientes. Entonces, el enfoque es en los seguros, pero especialmente en cómo esto aborda a los consumidores emergentes. ¿Qué les preocupa? Su capacidad de pagar, etcétera. Por lo tanto, los datos incluyen a los productos que se venden para los titulares de seguros individuales, a las pólizas grupales y también a las que están basadas en índices o los seguros paramétricos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los resultados claves. Tómense su tiempo, no les voy a leer todos los números. Esta tabla es una adaptación de la que está en el informe principal, así que por favor vean el informe. El informe es gratuito, lo pueden bajar de nuestro sitio web y si están en el webinario, quizás lo puedan incluso descargar un poquito antes que el resto de las personas. Si ya no lo hicieron, quizás tengan que registrarse en nuestro sitio web, pero es un proceso muy sencillo y es simplemente para saber quiénes están descargando este estudio para poder adaptarlo según las necesidades. Lo que les voy a mostrar son los datos que se informaron, perdón, sobre las respuestas de 253 aseguradoras y 900 productos. Ahí se puede ver cómo la penetración de mercado se divide en lo que tiene que ver con seguros de salud, de vida, incluidos los de accidentes, propiedad e ingresos, además de los de agricultura, acuacultura y ganadería. Ya nos estamos refiriendo a la participación de la población objetivo estimada en cada uno de los países dentro de los consumidores emergentes. El valor de las primas es el valor promedio ajustado al mercado total de los consumidores emergentes. Por lo tanto, estos cálculos son muy conservadores. Y esto al realizar el cálculo del valor de mercado total. En este informe también se da un análisis entre equivalentes que se ha tomado de los datos de los productos que se han informado cada año en los últimos 3 años. Para este análisis vemos que los números de clientes se han casi recuperado a los niveles anteriores a la pandemia, pero hay variación regional, con una recuperación más marcada en Latinoamérica y el Caribe. Cuando nosotros hacemos en este análisis que el valor de las primas ha aumentado un 45% desde 2019, con un crecimiento de las primas más marcado en África. Ahora, ¿en cuánto estos consumidores se acerca uno de estos consumidores? En 2021, las instituciones de microfinanzas fueron el canal de distribución más importante, que llegaban a un poco más de 64 millones de personas. Pero es una pequeña fracción de la cantidad de clientes de microfinanzas en los países cubiertos. Y esto sugiere que hay una oportunidad muy importante de generar capacidad y conciencia entre los países
para poder mejorar la resiliencia financiera de nuestros clientes y asegurarnos que los productos de seguro sean apropiados. También me gustaría destacar lo siguiente, es que los seguros utilizan canales de distribución variados. Y es interesante que el 38% de los productos utilizaron plataformas digitales como canal de distribución y en África el porcentaje fue todavía mucho más alto, fue el 47%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, si pensamos un poco en las primas como el valor que tiene, que se le da al dinero, y esto se lo ve de dos formas. Por un lado, los seguros tienen que ser sostenibles desde el punto de vista comercial, pero también tienen que ofrecerle valor al cliente. También sabemos que el cálculo del riesgo va a variar según el tipo de riesgo que se va a cubrir y esto va a afectar el precio de la prima. Y esto también de alguna forma se ve afectado por el país específico. Entonces, por eso nosotros vemos estas tenemos que tomarlo en cuenta en los países específicos. Ahora, en esta diapositiva estamos viendo la cobertura de persona. Esto incluye datos sobre los indicadores de desempeño social, como por ejemplo los índices de siniestralidad, los tiempos para pagar, los siniestros y los índices de aceptación de los siniestros. Y esto se basa en los índices de los seguros. Y en este caso, como yo les mencioné anteriormente, que es importante entender que el riesgo cambia según el tipo de producto y la geografía. Por supuesto que otro tema es la disponibilidad de los datos sobre los que se hacen los modelos de riesgo. Y es importante, por lo tanto, mejorar la situación para asegurarnos de que las primas de los seguros realmente reflejen el riesgo. Ahora, en la siguiente diapositiva, lo que vimos, y esto es en general lo que hemos visto en los productos de vida, vemos que no se ha recuperado completamente, sin embargo, ha aumentado. Vimos que la escala fue del 9,8%, casi un 10% más de gente que estaba cubierta por este tipo de productos. Estamos hablando de los productos de salud, de salud. Pero también vimos una nueva tendencia. Se utilizaban para cubrir gastos médicos y cirugías, y esto es más frecuente que lo que se utilizaba antes, que era el seguro que proporcionaba efectivo para el hospital. Y también vemos que hay innovación. Hay una historia interesante sobre la innovación, que es se comparten los costos de las primas dentro de la cadena de valor. Esto lo vimos en un producto que se ofrece en Burkina Faso junto con L'Oréal y AXA. Ellos comparten estos costos y nosotros pensamos siempre que son los titulares de los seguros los que pagan toda la prima, pero en este caso esto se comparte. L'Oréal divide el costo del producto. Hemos visto parte de este producto aplicado en otros lugares en el mercado, pero realmente este nos llamó mucho la atención. Ahora, respecto de los seguros de vida y contra accidentes, esta es una parte importante del mercado que representa 2/3 de todos los productos informados. También representó al 73% de las personas que se identificaron como con cobertura. Y también se vio un 4% de aumento en la escala, pero hubo una caída del 21% en la vida del crédito y el 46% en la vida, perdón, en los seguros de crédito y el 43% en los seguros de vida.
y hay un surgimiento de la cobertura relacionada con con el clima. Siempre se ha pensado en el riesgo climático, pero de ninguna manera el cambio climático se ve limitado. Estamos hablando ahora del sector de la agricultura, acuacultura y ganadería. Nuevamente, en uno de los estudios de caso pueden leer sobre una cobertura de ganadería en Pakistán. Esto nos muestra que hay un apetito por comprar seguros de parte de los consumidores que no siempre son cosas que nosotros consideremos que el consumidor quiera, pero sin embargo se ve que hay un apetito por este tipo de seguros. También es interesante ver que los productos y lo que nos sorprende es que son basados en los índices. Ahora, en cuanto a la cantidad de gente cubierta, ha aumentado en un 49% la cantidad de gente cubierta, pero solamente el 36% de las personas son mujeres. Las personas cubiertas estoy hablando, ¿no? Mucho de esto tiene que ver con qué tipo de cultivos están cubiertos y el tipo específico de seguros. Ahora, en cuanto a los seguros de propiedad y de ingresos. En el espacio de los microseguros vendría a ser el nuevo en la cuadra. Este es un tipo de producto que ha surgido. Es la primera vez que lo vemos, pero cada vez hay más y esto empezó a surgir de manera significativa hace menos de 5 años. También es interesante en el segmento es ver que el efectivo no es el método de pago principal. Lo es para otros productos, pero no para la propiedad de ingresos. Estos generalmente se hacen por transferencia bancaria. Me estoy refiriendo a que las primas se pagan por transferencia bancaria. También vemos una tendencia en todos los seguros, que es que las mujeres son el 60% de las personas cubiertas. También hay un surgimiento de la cobertura para el cambio climático y quiero mencionar algo interesante. La realidad es que en muchos países en vías de desarrollo y en otros países dependen de las motocicletas para, por ejemplo, entregar productos o para ir y volver al trabajo. Y por eso nosotros hemos visto que ha aumentado los seguros de propiedad que cubren a las motocicletas. Y no cubrimos solamente lo obligatorio de las motocicletas, sino que cubrimos específicamente diferentes aspectos del seguro. Y ahora, pasando a la siguiente diapositiva. Es muy importante en cualquier conversación sobre seguros. Tenemos estos marcos, tenemos un importante progreso. Nuestra organización hermana que actúa como agencia de implementación de la IAIS, la Asociación Internacional de, eh, as- Asistentes Aseguradoras, nos proporciona un mapa actualizado cada año. En el 2021 hubo muchos cambios regulatorios que apoyaban esto. En Brasil, Colombia y Ghana se introdujo legislación que apoyaba eso específicamente, con un total de 35 países que tienen este tipo de reglamentaciones. Otros 19 países están desarrollando activamente esta legislación para microseguros y hay otros que todavía están modificando las actuales. En los últimos 5 años ha habido una tendencia en la que los reguladores eh, tienen un mandato de desarrollo del mercado jurídico explícito. Es un cambio importante y cada vez hay más y mejores datos sobre la conducta del mercado y la calidad de los seguros ofrecidos.
Esto es importante para poder abordar la brecha de protección, especialmente en lo que tiene que ver con la exposición al cambio climático y a las catástrofes naturales. Esto crea una necesidad de tener reglamentación que rija el- los seguros con índices. También se tiene que seguir el ritmo de los desarrollos tecnológicos. Y también es importante ver cómo se utilizan los diferentes recursos técnicos. Por supuesto que esto requiere que se invierta tiempo y dinero. Además, los supervisores están trabajando en cómo ayudar a los consumidores respecto de lo que tiene que ver con la diversidad, inclusión y equidad. Por supuesto, también para trabajar en pos de los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente diapositiva, entonces, bueno, ya les he dicho todo. Ahora les vamos a mostrar un pequeño video que nosotros nos produjimos en la conferencia internacional sobre seguros inclusivos el año pasado en Jamaica. Esto nos da una idea de cómo los diferentes actores utilizan nuestro estudio de panorama. Este año nosotros le preguntamos a nuestros miembros cómo utilizaban nuestro estudio de panorama. El estudio de panorama nos da información regional y mundial sobre los productos y servicios de microseguros. Esto nos permite redefinir nuestras estrategias en lo que tiene que ver con productos, canales de distribución, gestión de los clientes, etcétera, para poder brindarle mejor servicio a nuestros clientes. Además, nos permiten identificar nuevas oportunidades para desarrollar seguros inclusivos. La información que nos da el estudio de panorama nos permite entender las tendencias que hay. Nos permite esto desarrollar nuestra estrategia de seguros inclusivos. También nos ayuda a identificar nuevas puntas para poder desarrollar lo que necesita la población. Este año, gracias a los esfuerzos que hizo Microinsurance Network, nosotros vamos a poder tener información y un diagnóstico del mercado de los microseguros. Esperamos que esta información nos permita desarrollar estrategias que respondan a las necesidades del mercado y que nos ayudan a desarrollar una estrategia de microseguros para mejorar la sostenibilidad. Este estudio nos permite estar al tanto de los desarrollos en todo el mundo en el marco de los microseguros. Esto nos permite identificar oportunidades y desarrollar soluciones centradas en nuestros clientes. En Argentina, nosotros hemos estado trabajando con la industria para recolectar datos desagregados para Microinsurance Network. Y este año, gracias a los esfuerzos hechos junto con Microinsurance Network, nosotros vamos a poder complementar los datos de microseguros para tener un diagnóstico completo del mercado. Esperamos que esta información nos permita desarrollar políticas que busquen ayudar al desarrollo de mercados más inclusivos. Puesto que el marco del estudio de microseguros nos permite identificar esto y nos permite entender al mercado egipcio y nos permite llegar a los sectores marginalizados y poder incluirlos más. Este año y por segunda vez consecutiva, gracias a la alianza con Microinsurance Network, la industria cuenta con una herramienta que, si bien en un principio nos permitió tener un diagnóstico del mercado, ahora nos permitirá monitorear la evolución y desarrollo del mismo. Esperamos que con esta información podamos desarrollar políticas que respondan a las necesidades de nuestra población. The 2021 landscape study covered the impact of COVID-19, which I find very insightful and useful because it presented how different stakeholders from various countries were affected and how they pivoted amidst the situation. COVID-19's impact on insurance in the different regions is quite similar in the Philippines. The heightened awareness and increased demand for health insurance and the need to tweak the processes during the lockdown.
most of us witness the same scenario in our respective areas. So, in a way, the study shows how our situations are alike in some ways or different in other ways, and how each of us deal with these situations is something we can all learn from. Thanks to the alliance with Microinsurance Network starting this year, Guatemala will be part of a study, The Landscape of Microinsurance. With the information provided, it will allow the country to be projected internationally and support the Insurance Working Group for our financial inclusion strategy to develop activities that have a positive impact on the inclusion of insurance for the benefit of Guatemalan population. Let's close the protection gap together. Let's close the protection gap together. Tujibe pengo la ulinzi wa watu kwa pamoja. आए सब मिलकर लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं. Tuzibe pengo la ulinzi wa watu pamoja. Let's close the people protection gap together. لنعمل معا على سد الفجوة التأمينية وتقديم التأمين لمن يحتاجه. Let's close the people protection gap together. Cerremos juntos la brecha de protección. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos, cerremos la brecha de protección. Genial, gracias a todos. Ahora me gustaría invitar al equipo de Microinsurance, Nicolás, Karim y Stephanie. Por favor, enciendan sus cámaras. Sara también. Me gustaría también reconocer el aporte de Mark Robertson, que trabajó con nosotros hasta el año pasado, y también a otro colega que estuvo con nosotros hasta enero y que nos ha ayudado mucho en el trabajo del desarrollo de este informe. Brevemente, quisiera que cada uno de ustedes se presente y después podemos hablar podemos tener una discusión de panel. Veo que han habido algunas preguntas, así que después también vamos a hablar de esto. Bien, pueden empezar por presentarse. Stephanie. Gracias, Catherine. Hola a todos. Soy Stephanie Sajade y yo soy parte in Togo, West Africa, and I'm involved in the landscape study, in preparing data collection. I'm also involved in collecting data, in particular in French-speaking countries, and data analysis and working with the team. Thank you. And over to you, Nicholas. Thank you, Stephanie. Thank you, Catherine. So first of all, good morning, good afternoon, good evening to all of you, depending where you're based. Thank you very much for joining us today. It is very important for us that you are taking part of this launch of one of the most important report for the microinsurance market. I'm Nicolas Morales. I'm MIS Regional Manager for Latin America and the Caribbean. I'm very proud to see how every year the study collects more information for more companies, for more products. Just for 2022 report alone, information was collected on 90 variables from more than 900 products, representing almost 85,000 entries that needed to be compiled. So Sarah, that is also part of the team, that it's also has also joined the call today. Together, we have been responsible of the verification, compilation of this data for the further analysis of the data. Additionally, this year, I'm very proud to share with you that I have been supporting the Landscape Best Practice Group as co-chair. And finally, I just want to invite you to go directly to our website, download the report, and make the most of the information we have compiled for you. Thank you, Nicholas. So if I can just invite Karimi to introduce yourself, please. Thank you, Catherine. Hi, everyone. My name is Karimi. I'm based in Nairobi, Kenya. I recently joined the MIN as the regional coordinator for East and Southern Africa. I'll be working closely with the landscape team, coordinating data collection in Kenya, as well as analysis in East and Southern African countries. And really happy that all of you could join the call, and hopefully we'll make use of the data that has been presented. Thank you.
Thank you. And Sarah, if you could introduce yourself briefly, please. Hello, everyone. It's a pleasure for me to be here. Just as it's a pleasure to be part of this great team and project. I am Sara Orozco. I am based in Bogota, Colombia. This is my second year in the team. I am currently the regional coordinator for Latin America and the Caribbean, and I support the coordination of the landscape study. And as we have said, let's do it together and let's close the protection gap together. Great. Well, thank you. Thank you, everyone. So I'm going to use my prerogative. I can see there are a couple of questions in the Q&A and we will get to those. But just to kick off, Stephanie, you're very close to the data, you and Nicholas, and I wondered what your thoughts are on how the landscape study series has helped to stimulate growth in inclusive insurance. Thank you, Catherine, for this question. It's true that in some countries, data is collected on inclusive insurance, but the value added that we bring through the landscape study is that we collect additional data together for every product and each product information on Es distribution. muy importante porque le damos información sobre, por ejemplo, los medios de pago, los canales de distribución y que está cubierto, entre otros datos. Nosotros tenemos datos de más de 30 países. Esto se utiliza cada año y nos permite hacer un análisis integral. Yo estaba hablando con los reguladores y me decían que muchas de las aseguradoras quieren entender qué productos pueden desarrollar para sus consumidores emergentes. Entonces, este informe es clave porque les da la información de qué se puede hacer para poder brindarle servicio a los consumidores emergentes. Nicolás, hablamos de esto en términos generales, pero ¿me podrías dar un ejemplo de cómo el estudio de mercado nos ayuda a tomar mejores decisiones comerciales y también a desarrollar mejor los productos y los servicios en el sector privado? Gracias, Catherine. Creo que es importante mencionar que somos la única plataforma que reúne a todos los actores en el panorama de los seguros, en el entorno de los seguros. Tenemos a todos los actores del mercado y por eso esta información nos permite visualizar las oportunidades de mercado y también nos permite utilizarlo como marca de referencia para desarrollar los seguros y también para la evaluación de las reglamentaciones y de la legislación pertinente. El año pasado, la Superintendencia Financiera de Colombia nos dijo que ellos utilizaron el estudio de panorama de microinsurance para poder recolectar información detallada sobre los microseguros. Y gracias a esa información en Colombia, Colombia es uno de los países, de los únicos países en la región que tienen este tipo de productos. Por eso es importante destacar que esta información es parte de un informe de inclusión financiera que se ha utilizado. Y además, la superintendencia ha estado utilizando algunos de los datos y algunos de los hallazgos que hemos tenido en el estudio para ajustar su definición de microseguros que se utiliza en el país. Este es otro ejemplo. Y después tengo otro, una alianza que nosotros tenemos con una asociación de aseguradoras que nos permite incorporar todos estos hallazgos y toda esta información del estudio de panorama para poder desarrollar una herramienta de diagnóstico para el mercado de microseguros en la región. Esto nos permite también desarrollar mejores prácticas y nos permite promocionar la participación. Además, quiero compartir con ustedes que este año estamos trabajando con el grupo de trabajo regulador en el desarrollo de un informe. Este informe va a analizar las diferentes definiciones de microseguros en la región. Y estamos utilizando la información procedente del estudio de panorama para poder definir los elementos que normalmente utilizan los países para desarrollar sus propias definiciones de microseguros.
Y nosotros hemos visto que cuando no se define bien qué es un microseguro, esto ocasiona problemas para la implementación de estos microseguros. Quería contarles esto, pero no quería robarles demasiado tiempo. Así que ahora voy a permitir que mis colegas se presenten también. Genial. Tenemos un par de preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una de Elodie de diferentes países. Nos preguntan si nos podrían decir la cantidad promedio de clientes cubiertos por los productos de microseguros que ustedes revisaron. Les gustaría saber el tipo de producto. Nicolás, Stephanie, quizás ustedes tengan un comentario al respecto. La pregunta de Elodie de Whirling Court. Hay algunas organizaciones que apoyan indirectamente a los microseguros o directamente. Esto sería una métrica importante y quizás el objetivo sea muy alto, con un mínimo de 30.000 personas cubiertas en seguros de salud en un periodo determinado. Pero no sé, Nicolás, si tú me pudieras contar sobre los datos que has visto, ¿qué crees al respecto? Sobre la cantidad promedio de clientes que están cubiertos por este tipo de seguros. Elodie, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Lo que podemos decir es lo siguiente. Vimos diferencias en las regiones y nosotros vemos un detalle más amplio en el informe. Pero tú has mencionado, por ejemplo, los seguros de salud. Yo te voy a dar un ejemplo de los seguros de agricultura. Hemos visto números muy altos en África y Asia en los productos de agricultura. Son más productos, cada vez más productos combinados. Y hemos visto más clientes cubiertos por este tipo de productos. También hemos visto que se destaca en el informe que hay más productos que tienen como riesgo principal quizás la vida y como segundo o producto derivado otro tipo de seguros. Y esto afecta los números. Entonces, lo que puedo decir es que cada vez hay más, pero a veces cuando se cubre un segundo o un tercer riesgo, vemos que los números varían. Sin embargo, las diferencias se deben al tipo de riesgo cubierto. Bien, muchas gracias, Stephanie. Nicolás, adelante. Bien, gracias, Catherine. También tenemos una pregunta de Rodrigo Tamayo. Quizás sería bueno también añadirla a esta respuesta. ¿Cómo lograr una mayor cobertura de seguros inclusivos para la población vulnerable y más necesitada? Bueno, quizás yo podría tratar de responder esa pregunta. Y después vamos a tener tiempo para otra pregunta y una respuesta bien breve. Quizás Stephanie o Nicolás o Stephanie, tú quizás puedes pensar en la pregunta. ¿Por qué hay tan poca cobertura de microseguros en la Costa de Marfil y en otros países? Quizás tú serías la que mejor pueda responder esta pregunta. Ahora, en cuanto a la cobertura y la población, nosotros pensamos en los consumidores emergentes, porque nosotros pensamos que la brecha en el mercado se da a través del sector privado. Y lo que nosotros hemos observado es que la gente que vive con menos de $2 por día no tiene dinero para pagar las primas de los seguros. Casi no tienen dinero para alimentarse, no van a poder pagar entonces seguros. Y por eso la necesidad de seguros de el grupo más vulnerable debería estar realmente cubierta a través de fondos públicos. Porque no es que no importen, por el contrario, importan mucho, pero no pueden pagar las primas, no están en condiciones de hacerlo.
Y esa banda es bastante amplia. Hay mucha gente que han surgido de la pobreza, pero aquí podemos ver el papel importante que juegan los seguros, o por ejemplo en la recuperación de catástrofes naturales, por ejemplo huracanes o cosas similares. Es importante tener estos seguros, pero también puede haber un seguro diario, que es que uno de los miembros de la familia se enferme y tengan que cuidar a esta persona, atenderla y además que no haya ingresos. Es muy trágico cuando sucede algo así, cuando todo esto se pudiera haber evitado simplemente teniendo un seguro y no tener que tomar estas decisiones tan difíciles. Quizás estamos buscando ese tipo de resiliencia. Y si hacemos la matemática y calculamos que $20 al día, quizás sea gente que reciba salarios, pero hay muy poco salario que está cubierto con los microseguros, entonces habría que mejorar eso. Ahora, Stephanie, la pregunta de Mariam, brevemente. Sí, a ver, en inglés, por favor, porque se va a interpretar al francés. Gracias, señora Dialog, por la pregunta. Ahora, la respuesta. Hay cada vez más interés en los microseguros, pero también sabemos que hay necesidad de generar más conciencia, no dentro de los clientes, sino que también cuando hablamos con las aseguradoras, porque la mayoría de las aseguradoras creen que los seguros inclusivos o los microseguros no son beneficiosos o no son rentables. Entonces hay que generar más conciencia y hablarles del tipo de productos que se pueden ofrecer, cómo se pueden desarrollar estos productos para cubrir los diferentes riesgos y también darles una idea de cómo nosotros vamos a poder trabajar con esta gente. Cuando pensamos en zonas como las que mencionaste tú, hay muchas preguntas dentro de esto. Nosotros hablamos mucho de esto en el informe de, em, de panorama. Esto lo vemos todos los días. Vemos este tipo de seguros que se necesitan. Podemos seguir conversando sobre esto después. Nos queda poco tiempo y sé que no hemos respondido a todas las preguntas, pero quizás les podría pedir a nuestros compañeros que llenen el formulario de comentarios para poder trabajar sobre eso. Y mientras hacemos eso, quizás, Nicolás, en menos de un minuto, nos podrías responder la pregunta de Peter respecto de las reglamentaciones sobre microseguros. Bien, gracias. De hecho, hemos podido identificar a esos países que tienen un marco regulatorio. Costa Rica es uno de ellos. Es uno de los países que ha incluido los seguros inclusivos como parte de su legislación. Han incluido incluso información sobre los seguros inclusivos o los microseguros en su legislación y han hablado de productos específicos. Y la reglamentación indica que hay seguros expedibles, es la categoría que ellos le llaman. Estos son productos de microseguros, seguros inclusivos y seguros paramétricos. Y el año pasado también Bolivia fue el único país en la región que ha desarrollado un marco regulatorio específico para los seguros inclusivos. Así que con gusto les comparto esta información y esta experiencia en particular. Muy bueno. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a los que han participado en este webinario el día de hoy. También reconozco que hay algunas preguntas que no hemos podido responder, pero les vamos a responder por correo electrónico después de esto. Por favor, para darles información general, que fue una de las preguntas que hicieron respecto de
microseguros o de los seguros inclusivos, por favor escríbanos un correo electrónico y nosotros vamos a responderles. Probablemente todos tengan este correo electrónico y por favor estén atentos porque vamos a estar lanzando el informe principal, pero después a través del año nosotros vamos a estar lanzando los diferentes estudios y diferentes eventos sobre resultados más específicos de regiones. Vamos a empezar con la conferencia de microseguros que va a tener lugar esta semana en Nairobi. Gracias a todos, gracias a nuestros panelistas, gracias a Jan Kenneth, a nuestros oradores y a todas las aseguradoras que nos dieron las respuestas para poder hacer el ejercicio de recolección de datos el año pasado. Por favor, estén atentos a las colaboraciones de este año porque ya vamos a empezar a recabar datos. Muchas gracias. Gracias a todos, cuídense y nos vemos pronto.